Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias desde ya por estar conectados. Permítame, voy a hacer una cosa aquí rapidito. Perdonen, es que nos agarró el tiempo y hay cosas que a veces nos cuesta un poco, pero espero que esté bendecido. Le doy gracias a Dios porque ya está conectado. Voy en un momento. Le pido al Señor que esta tarde nos dé su buena palabra y que podamos hablar conforme a la palabra del Señor. Ahorita voy, perdóneme. No sé si se escucha bien, si alguien me puede escribir que sí se escucha bien. La vez pasada como que tuvimos un poco de falla en eso, pero espero en Dios que hoy no. Ya estamos todos conectados, gracias a todos de alguna manera, que el Señor me los bendiga. Quiero abordar un tema en esta tarde tan interesante que muchas veces nos cuesta de alguna manera desarrollarlo, y creo que nosotros debemos de tener siempre en mente que en el Antiguo Testamento Dios nos habla de muchas figuras, de muchas cosas que están sucediendo ahí, y que nosotros debemos de ir apuntando cada vez más las cosas que van ocurriendo ahí. Así que de antemano les doy gracias a todos. Hago una pregunta a ustedes que están allá. ¿Se escucha bien? Es que el lunes tuvimos un poco de problema, entonces quería saber si se escucha bien allá con ustedes. Si no, hagamos una oración entonces. Por favor, Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos al trono de tu gracia y tu misericordia para que nos hables, nos enseñes, nos instruyas en esta tarde tan especial. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que caiga sobre mí una unción profética y que pueda hablar conforme a tu palabra y desarrollarme de la manera correcta para que muchos sean bendecidos con esta palabra. Te ruego, Señor, desde ya por aquellos que están enfermos. Te ruego, Señor, por el hijo de la hermana Durki. Señor, sigue haciendo la obra, dale la fuerza, la fortaleza a ese niño, arranca ese cáncer, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa en él, Señor, y haznos comprender, Señor, tu voluntad en ellos, para poder comprender, Señor, que la salud del niño ha de venir pronto. Te ruego en el nombre de Jesús que hagas milagros, maravillas en la vida de él, y también te ruego por todos aquellos que están en algún hospital, Señor, sufriendo de esta enfermedad del COVID. Seguimos intercediendo y pidiéndote, Señor, que venga tu salud sobre ellos de tal manera que puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de emocionarme, porque quiero decirle que Dios lo ama a usted. Mire, yo ando a las carreras muchas veces, pero sé que es Dios el que ha inquietado mi alma y mi corazón para poder desarrollar estos temas, y la verdad le pido a Dios que pueda ser de bendición para usted en esta tarde. Entonces, acompáñeme a este versículo. Quiero hablar acerca de la rebelión de los profetas y qué profetas fueron los que se desviaron al final. Entonces, acompáñeme a este versículo. Mire, Deuteronomio 13:1. Me voy a voltear para esta cámara para poder leer un poco bien con ustedes. Deuteronomio 13:1 dice: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, oiga, es interesante porque en alguna ocasión voy a abordar esos puntos, ¿va? Que es un profeta en la categoría de sueños, en anunciar señales o prodigios, porque creo que si lo habla ahí de un falso, creo que también se debe de aplicar a un verdadero profeta, pero eso sería otro tema. Entonces, aquí está diciendo el Señor en Deuteronomio: si se levanta un profeta haciendo señales, prodigios, oiga, y en el 2 dice: y la señal y el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses, a los cuales a los cuales no has conocido, y sirvámosle. Es bien interesante esto, ¿sabe por qué? Porque entonces veo yo que sí, las señales se cumplen de un falso profeta. Interesante eso, ¿va? Porque entonces usted me preguntaría, bueno, ¿es un verdadero profeta o es un falso profeta? Creo que el adversario también trabaja de la misma manera, queriendo, copiar las cosas que ya hay de parte de Dios, porque él no puede hacer nada, él todo lo copia. Entonces me doy cuenta que aquí nos advierte el Señor, ¿va? Que si en medio del pueblo de nosotros
Dios levanta profetas, también tenemos que distinguir que también se van a levantar profetas, pero el problema es que son de Dios, pero se rebelan al final. Mire, es bien interesante porque yo siempre he dicho esto, que no es como uno empieza el ministerio, sino como uno va a terminar el ministerio. Y ahí es donde nosotros entramos y de alguna manera debemos de tener la solvencia y pedirle a Dios la guianza para no desviarnos. Porque mire, este don es tan lindo, este ministerio es tan lindo, este oficio de alguna manera es algo glorioso porque puede ubicar, puede bendecir, puede edificar, exhortar a cualquier persona de una manera que pueda traer una bendición. Por eso Crónicas 20:20 dice: creed en los profetas y seréis prosperados. O sea que la palabra que Dios pone a los profetas puede traer una prosperidad, una bendición para el pueblo que lo escucha. Ojo con eso también. Entonces, si existen falsos profetas, también sus palabras, sus milagros pueden ocurrir, pero de alguna manera equivocada, porque este profeta, hablando de este profeta, lo que está diciendo es que hace que se desvíe el pueblo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces, abordemos un poco más en esto. Miren lo que dice más adelante. Deuteronomio 13:3 dice: no darás oído, oiga, hermano y hermana, no darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te está probando. O sea que Dios permite que hayan falsas profecías. ¿Será que entonces que Dios permite que haya un mover falso dentro de la congregación? Pues es lo que está diciendo. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. ¡Ja, qué tremendo esto, hermano! Permítame, voy a tomar un poquito de café porque me imagino que usted también está en su casa. Y luego con ese frío, qué rico, ¿ah? Desde ya saludos a todos. Quiero aclarar algo para todos los que me están viendo, es si tienen alguna pregunta, alguna aportación, enhorabuena, Dios los bendiga por eso. Lo que quiero es que miremos es que a veces no me da tiempo. Y la verdad que este tema es muy extenso y se va a dar cuenta que el Señor me mostró 5 clases de profetas que se revelaron, porque en la Biblia aparecen un montón de que se revelaron, entre ellos está Coré y toda una tribu completa. Pero regreso a esto, Dios nos está diciendo y nos está enseñando que aprendamos a discernir las palabras de los profetas. Si un profeta se levanta, un soñador de sueños, alguien que tiene palabra y da la palabra y la palabra se cumple, pero si la palabra nos lleva a hacer el mal, no hay que prestarle el oído a él. Entonces dice, ¿por qué? Porque puede ser que Dios nos esté probando a nosotros como pueblo para ver si podemos discernir o no a los falsos. Por eso dice en el 13:3, no darás oído a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Obviamente cuando hablo de la rebelión, es un pecado muy fuerte, porque veo yo que Satanás, que el Señor lo reprenda, se rebeló ante Dios, se rebeló, y veo que esa misma espina, esa misma esencia, como que quiere estorbar también hoy en día a todos aquellos que buscamos a Dios. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a discernir y cómo se mueve un profeta en rebelión. Entonces, abordemos un poco más en esto. En el 13:4, me voy a poner un ratito en esta cámara. Deuteronomio 13:4 dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y dice, a Él temeréis. Hablando acerca de esto, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y le serviréis y a Él os uniréis. Está hablando aquí, nos deja ver que hay de aquel que se levante como profeta. Y si su palabra desvía al pueblo, mire lo que pasa. Deuteronomio 13:15, aquí es donde viene el punto, como se dice, el principio de la carrera en la cual quiero desarrollarme en esta tarde en este tema. Deuteronomio 13:5 dice, porque ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte. ¿Por qué? Por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor su Dios. Miren, no está hablando que se levantó a hacer
una rebelión en contra del pastor, en contra del ministro, en contra de las ovejas, en contra de una congregación. No dice que este hombre se levantó a aconsejar rebelión en contra de las cosas del Señor. Es bien interesante esto, hermano. Usted se va a dar cuenta a través de la trayectoria. Le pido a Dios poder explicarlo todo. Tampoco quiero correr al explicarlo todo, porque a veces quiero darlo todo y debo de ir paso por paso para que nosotros aprendamos y comprendamos en realidad, y que yo no me pueda saltar un versículo así por lo loco, por querer terminar rápido, sino que es importante meditar en estos temas. Entonces miremos un poco más de esta faceta. Entonces aquí me doy cuenta que el falso profeta, o el que se va a levantar con una falsedad, lo que va a provocar es rebelión, aconsejar al pueblo a que se rebele ante Dios. Qué terrible esto, hermano. Y luego dice, permítame, en cuanto te ha aconsejado rebelión en contra del Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, el que te redimió, el que te sacó de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te ha mandado, y andarás, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces lo que está diciendo es que si se levanta un profeta falso, un profeta que va en pos de la rebelión y transmite esa rebelión al pueblo, ahí sí que al pueblo, para poder rebelarse, al hombre le van a dar muerte, hermano. ¿Ves lo que está diciendo ahí? A veces nosotros leemos y gracias a Dios que Él vino a cumplir la ley, ¿va? Porque si no, imagínense a cuántos profetas no apedrearan ahorita si estuviéramos viviendo una ley, ¿va? Y creo que siempre lo he dicho, los profetas del Nuevo Testamento lo que hacen es escudriñar, como dice Pedro, ¿va? Dice que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría hacia nosotros, dice que ellos indagaron, inquirieron para quién y para cuándo eran, para qué tiempo eran las cosas que ellos habían profetizado. Entonces lo que me doy cuenta es que en esa faceta los profetas del Nuevo Testamento ahora lo que hacemos es indagar, buscar y encontrar en qué fecha y en qué tiempo estaban hablando los profetas acerca de esto. Bueno, puse este versículo como principio para poder desarrollar. Entonces esta palabra aconsejar también viene de la palabra dabar, que también puede referirse a rebelión, y quiere decir, mire, voy para este lado, quiere decir tal vez apropiadamente, una raíz primaria que quiere decir arreglar, pero también es usada figurativamente, dice, de una palabra que se habla rara vez en el sentido destructivo. Por eso le decía yo que el profeta que enseña rebelión, lo que está haciendo es dándole una palabra destructiva a las personas para que también se rebelen en contra del Señor. Y también quiere decir someter. Entre sus significados está aconsejar o anunciar. Está contar o declarar. Decretar, divulgar, expresar, hablar, mandar, mofarse, palabra, proclamar, oiga, proferir, pronunciar, publicar o someterse. Entre sus sinónimos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque antes de empezar a abordar la palabra rebelión y cómo se desarrolla y cuáles son los efectos que puede tener alguien a la hora de estar rebelándose, debemos de comprender que hay cosas que Dios dejó que nosotros debemos de comprender en cualquiera de las cosas cuando leemos la Escritura. Bueno, entonces, esta palabra rebelión, por eso dice, aconseja rebelión a mi pueblo. Por cuanto has aconsejado rebelión, dice. Entonces, mire, esta palabra rebelión quiere decir meshubá, de la H4878, que quiere decir apostasía, que quiere decir desvío, que quiere decir rebeldía o rebelión. También entre esas, dice, está la palabra 7725 del hebreo, que quiere decir shub. Y esta palabra, no shute, va, shub dice. Esta palabra quiere decir volverse de aquí o alejarse. No necesariamente con la idea de volver al punto de partida, sino generalmente. También entre sus conceptos está retirarse, apartar,
cesar, dejar, desistir, desviar, devolver, engañar, negar, rechazar, retroceder y torcerse. Entonces, ¿qué es lo que hace el consejo de un profeta que se revela? Lo que empieza es a enseñarle a la gente a que se retire, a que se aparte de las cosas santas, a cesar, a desistir, a desviar a la gente, a devolver a la gente, a engañar, a negar, a rechazar, y también dice hacer al pueblo a que retroceda. Por eso es bien interesante, hermano, que cuando hablamos de la rebelión no es un pecado similar a cualquiera de los demás, no, el pecado de rebelión tiene graves consecuencias, ¿va? Y entre ellas está la muerte. Bueno, pero no lo vengo a asustar, ¿va? Ni tampoco quiero que aquellos que se desarrollan en el don carisma se sientan mal al escuchar esto. Lo que estamos haciendo es ver en realidad cómo trabajaron los falsos profetas que se rebelaron ante Dios y nosotros poder ver el mal que ellos cometieron y nosotros no cometerlo a la hora de desarrollar el oficio profético. Miremos esta palabra rebelión, Éxodo 23, 22. Aquí nos enseña que si se levanta un profeta, soñador de sueños, etcétera, que lo distingamos, que no prestemos atención a las profecías. Mire, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nos profetizan, hombre. Si es un don carisma, no recibamos la profecía fuera del servicio, fuera de los dones. Porque entonces se puede haber una usurpación y puede ser que esta persona empiece a tomar actitudes de rebelión. Ahí se va a dar cuenta por qué, porque va a querer hacer lo que ella quiere. Por eso es bien importante que el don carisma se someta al ministerio apostólico y al ministerio que lo cubre, pastoral, evangelístico, magistral, entre los 5 ministerios, porque es importante que se someta a la autoridad, para que no crezca la rebelión en él, porque mire, en todos está la semilla de la rebelión, va, todos en algún momento quieren rebelarse, pero debemos de pedirle al Señor que nos guarde de esto. Entonces lo que está diciendo es, ya debemos de aprender a discernir quién es un profeta falso que nos lleva a la rebelión. Por eso le decía yo, el hecho que alguien haya profetizado algo y que no se cumplió no quiere decir que sea un falso, que sea un rebelde. Tal vez no le atinó al pensamiento de Dios y profetizó. Pero eso no quiere decir que el hombre sea falso. La rebelión va más allá de una falsedad. Ahí se va a dar cuenta por qué. Entonces, acompáñeme a Éxodo 23, 22. Pero si en verdad obedecéis su voz y hacéis todo lo que yo os digo, dice, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Aquí está diciendo el Señor, va. ¿Quieres obedecerme? Excelente. Si me obedeces, así te dice el Señor, va. Aquellos que se levantan como enemigos serán mis enemigos. Aquellos enemigos y adversarios que se levanten contra ti serán mis adversarios, por lo cual Él peleará por nosotros. Es lo que está diciendo. Por eso la importancia de la obediencia. Pero cuando Él habla de la obediencia es porque nos está explicando un peligro. Y luego dice Éxodo 23, 20, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Oiga, y en el 23, 21 dice, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él. Oiga, pues no perdonará vuestra rebelión porque él está en mi nombre. Por eso, entonces aquí nos damos cuenta que la rebelión es un enemigo de la santidad, es un enemigo de la obediencia y por lo cual Dios nos lo advierte. ¿Va? Si nosotros obedecemos y no hay rebelión en nosotros, Él dice que todo aquel que se levanta como enemigo de nosotros o adversario, Él va a tomar control de eso y nos va a defender. Entonces lo que debemos de hacer es obedecer y por eso de alguna manera Él dice, no obedecerás, no prestes atención. Hermano, no prestes atención a aquel que se dice ser profeta que no lo es. No prestes atención a aquella palabra de profecía que se da fuera del servicio, fuera de los turnos. ¿Por qué? Porque puede ser que sea de Dios. Yo no estoy diciendo que no sea de Dios, pero todo lleva un orden. Porque si el profeta no aprende a someterse a una autoridad, pronto está listo para irse en rebelión, va.
Hay cuántas personas no se someten a una autoridad y por eso se rebelan a la autoridad y ahora ejercen de alguna manera un ministerio y como decía mi pastor, ¿va? No hubieran ídolos y no hubiera quien nos cargara, ¿va? Entonces, de todo hay, ¿va? Pero nosotros que tenemos enseñanza y palabra debemos de comprender muy bien que Dios nos está instruyendo en este año. Este año como que destapó, pienso yo, Dios la plomada y está saliendo a luz mucha palabra. Y el año pasado fue un año de mucha palabra, hermano. Y creo que de aquí en adelante el Señor nos va a seguir abriendo los ojos del entendimiento para comprender eso. Bueno, tanto que me llevo 22 minutos. Bueno, entrémosle entonces. La palabra rebelión, híjole, ahí la puse con B pequeña, ahí si me perdona eso, es igual que la adivinación. Entonces este versículo quiero que lo meditemos entre todos. Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Aquí quiero yo pararme de alguna manera en este punto para explicarle dos cosas. La rebelión, porque estamos hablando de la rebelión, cuando alguien se mueve, o cómo puedo decirlo en esta forma, el profeta, que es falso, que va rumbo a la perdición, trabaja en estas cuatro cosas. Cuando un profeta se revela a su cobertura, se revela a Dios, se revela a quien lo cubre, el siguiente paso es que va a empezar a adivinar. Por eso tengo todavía en el aljaba ese tema, ¿va? La adivinación, cómo trabajó la adivinación en los profetas del Antiguo Testamento. No en todos, pero en los que fallaron. Entonces, cuando alguien empieza a rebelarse, el siguiente punto, va a ser ir en pos de la adivinación. Y eso lo va a llevar a la desobediencia. Y al desobedecer, entonces se convierte en un idólatra. Y qué tremendo, ¿eh? Porque se va a dar cuenta que busqué y el Señor en su misericordia me alumbró en varios versículos y me doy cuenta que en un profeta sucedió esto. Bueno, casi en los que le voy a hablar, pero me doy cuenta que un profeta, al no estar conectado con Dios, empezó a obedecer al pueblo y empezó a hacer ídolos. Por eso me llama la atención, estas cuatro cosas son las que opera un falso profeta. Un falso profeta se va a mover en la rebelión porque no quiere que nadie lo cubra. Segundo, va a empezar a adivinarle a la gente. Tercero, en sus desobediencias lo que va a provocar es llevar al pueblo a la idolatría. Por eso, si se levanta un profeta soñador de sueños y te dice un prodigio y la palabra de ese profeta dice se cumple, vayamos y adoremos a otros ídolos y a ellos serviremos. Entonces lo que está diciendo es, este profeta es un profeta rebelde. Y pronto está a que Dios se lo corte, hermano. Interesante, ¿va? Porque el versículo de Éxodo 35 creo que era, nos dimos cuenta de que todo aquel que se levanta en rebelión no le agrada al Señor, ¿va? Bueno, no sé si me estoy dando a entender, póngame amén entonces ahí. Entonces miremos Primera Samuel 15:24, más adelante dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Mire, me llama la atención porque usted puede decir, bueno, y a Saúl, ¿por qué lo mete entre los profetas? Porque él profetizó, hermano. Profetizó en el Antiguo Testamento y aún los mismos que lo conocían de Saúl entre los profetas. O sea que llegó a tener partícipe de eso, por eso lo tomo a él en cuenta, porque me doy cuenta que él es uno de los que se desvían a lo que es la adivinación y a la rebelión. Miremos entonces, 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y escuché su voz. Bien interesante esto, hermano, porque me doy cuenta que Saúl, sus impulsos eran querer agradar al pueblo. Y un profeta no puede agradar al pueblo, hermano. Un profeta no puede profetizar lo que el pueblo desea oír.
Un profeta va a hablar de parte de Dios conforme a lo que Dios quiere que hable. Y por eso es bien importante, porque nos damos cuenta que muchos de los falsos profetas en el Antiguo Testamento quisieron agradar a reyes, sacerdotes, al pueblo, dándoles profecías, ahí sí que para alegrarles sus corazones. Pero cuando eran confrontados por profetas verdaderos, ahí sí no les gustaba la profecía. Nosotros debemos de tener en cuenta mucho eso, que nosotros no podemos estar confiados en que nos van a profetizar que somos grandes, ¿va? Que vamos a llegar a ser el ministro que nunca ha visto la tierra sobre la... No, hombre, tranquilo. Creo que nosotros debemos de tener los pies sobre la tierra y al que Dios llame lo va a capacitar y lo va a utilizar para el trabajo y para la honra y gloria de Dios. Aquí Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Ahí se va a dar cuenta cómo va relacionado el oído, la obediencia a la palabra. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento. Oiga, he quebrantado el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí y al pueblo escuché su voz. Luego dice: ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Y luego dice en el 26: pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor. Qué interesante esto, porque se va a dar cuenta que uno no se revela al ministro, uno se revela, la persona se revela a la palabra del Señor. Entonces dice, te ha desechado, dice, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor, dice, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces me doy cuenta de algo interesante que sucedió aquí con Elba. No obedeció al mandato. El mandato era que eliminara, exterminara a los amalecitas. No lo hizo. Tuvo más misericordia que Dios cuando Dios le había dado una orden proféticamente que lo hiciera. No lo hizo. Quiso ser más compasivo. Obviamente habría que estar en los pies de Saúl para ver que tenía que tener uno corazón para matar aún a los niños de pecho, porque esa era la orden. Entonces, él comete un error, pero yo creo que si él cometió el error, él podía regresar y pedir perdón, pero su actitud no fue esa, sino que él fue en pos de las cosas que habían ahí. Y eso le llamó mal la atención. Lo que quiero llegar al punto es que él desobedece a una palabra profética que Dios le había dado que él cumpliera. Y entonces ahí viene la consecuencia. Ahí viene la consecuencia, porque usted se da cuenta más adelante en los versículos, Samuel fue el que mató a ese rey. Entonces, como quien dice, vos no lo hiciste, yo lo voy a tener que hacer porque voy a hacer cumplir la palabra del Señor. Entonces, me doy cuenta entonces aquí que Saúl se revela a la palabra del Señor. Y luego dice, este versículo más adelante, Primera de Crónicas 10:13. Aquí es donde resume la vida de Saúl. Así murió Saúl con la transgresión que cometió contra el Señor. ¿Qué transgresión? La que leímos antes, ¿verdad? Que no obedeció a la palabra. Dice, cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor. Murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor. Déjame ver si tengo alma. Y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Quiero ver si tengo otro. Y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Por eso le decía yo que Saúl es un caso de aquellos que se rebelan y el siguiente paso iba a ir a buscar la adivinación, a buscar algo en realidad para que él se saciara su alma, porque ya el hombre estaba perdido. Pero ¿qué quiero regresar con esto? Es lo delicado de que alguien pueda empezar bien y desviarse. Entonces aquí veo yo que el camino que le dije, que le estaba explicando, a la rebelión te lleva a la adivinación te lleva a la desobediencia y la desobediencia te va a llevar a la idolatría. Entonces este hombre iba involucionando a una apostasía y obviamente apostató, y aquí dice que el Señor lo mató, en el sentido, y así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor. Y luego dice, y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Medium, ¿verdad? No es talla de playera, ¿va? Sino es una mujer que consulta a los muertos. Y luego dice, Primera de Crónicas 10:14,
y no consultó, oiga, al Señor, por tanto, Él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Qué tremendo, me voy a poner para este lado. ¿Sabe, hermano, que me llama la atención esto? Porque le dice, no consultó al Señor. Mire, yo creo que podemos cometer errores. A veces cometemos, fallamos, pecamos y debemos de buscar la ayuda. Debemos de buscar un ministro, una ayuda. Él tenía en ese momento al profeta Samuel y él podía ir y hablar con él para que lo ayudara y lo aconsejara si en algo había hecho, para que él intercediera a él para que el Padre lo perdonara. Pero su actitud no fue, porque ya había rebelión en él. Ya él se estaba rebelando, ya él estaba ahí. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta en esta figura, porque yo lo miro a él como un profeta en ese momento, perdone, por aquel versículo que le digo, que la gente le decía Saúl entre los profetas. No que era profeta, porque la Biblia no describe, pero hacía una función profética. Entonces me doy cuenta entonces que el final de este hombre no fue lo que Dios había profetizado de él. Le aseguro que si él se hubiera mantenido en obediencia, pudo haber llegado a tener mucho tiempo a gobernar Israel. Bueno, miremos a este otro. Este es tremendo, hermano. Yo creo que usted lo conoce, ¿va? Aarón. Aarón, el profeta. Miremos algo más de esto. Voy a ponerle aquí en Éxodo 7:1 el versículo que el Señor me mostró, donde se refiere que Él es un profeta. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira Moisés, yo te hago como Dios, no como... Mire, bien interesante lo que dice. Yo te hago como Dios, no que era Dios. Yo te hago como Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Qué tremendo, ¿va? Tremendo, porque veo yo que ya el Señor mostrando en realidad la importancia del ministerio profético ya desde el Antiguo Testamento, ¿va? Por eso ahora, sin dejar a los otros ministerios, dice que está la palabra profética y la palabra apostólica, ¿va? La que son como fundamentos, ¿va? En las cuales el cristiano puede crecer. Entonces me doy cuenta que ya el Señor ya tenía ese trabajo ministerial, porque en algunas ocasiones hemos hablado que Moisés también es figura de un apóstol en ese momento y de Aarón como figura de profeta. Obviamente aquí sí ya estamos hablando de que este hombre era un profeta. Ahora, entonces miremos qué le pasó a este hombre. Vayamos a Éxodo 32:1. Cuando el pueblo vio a Moisés y tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Es bien interesante esto, hermano, porque también Moisés era profeta. Entonces veo yo que de la familia de Leví, de donde venían ellos, ambos eran profetas. Miriam era la profetisa, Aarón era profeta y también de Moisés se dice que era profeta. Venían de una descendencia profética, si se puede decir así, y entonces me doy cuenta que aquí veo, de Miriam ya le hablé la vez pasada, los errores de Miriam al profetizar, como profetiza. Bueno, pero veo yo que también ella falló. Entonces aquí me doy cuenta de algo. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, en ese momento el Señor llama a Moisés para que suba al monte Sinaí, donde le iba a revelar la ley y la palabra, y donde Dios iba a hablar con él cara a cara, prácticamente lo iba a ministrar, porque le dice, quítate las sandalias, no puedes entrar a este lugar santo, como quien dice, deja tu vieja naturaleza, porque ahora te voy a enseñar, te voy a mostrar, te voy a dar la ley, te voy a dar mandamiento, para que puedas dirigir a mi pueblo. Entonces aquí veo dos facetas. Veo a un profeta en las alturas como Moisés, donde está siendo revelada la unción, la gracia, la palabra, la ley, pero veo abajo a otro profeta que está en la tierra, con sus pensamientos en la tierra. Y mire, me imagino yo que Aarón tenía problemas todavía en su alma, porque también
Él no pudo comprender, hermano, que no había un Dios físico en el cual él vio, sino que vio el poder de Dios transmitido en una vara. No que se le iba la vara, hermano, sino tenía una vara. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque le dicen, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente, hermano, se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Miren lo terrible de un profeta cuando no está en las alturas, cuando un profeta no está en la magnitud de poder recibir la palabra de Dios, cuando no tiene una conexión con Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Empieza a pensar como piensa la gente. Nosotros no podemos agradar a la gente con lo que vamos a decir. Este hombre quiso agradar al pueblo, hermano, siendo un profeta, siendo un hombre reconocido por Dios, un hombre que Dios lo puso. Ahora resulta que el hombre se deja llevar por el pueblo para profetizar y hacer algo en contra de lo que Dios no le había dicho. Por eso la desobediencia es pecado, es iniquidad y es igual a la idolatría. ¿Qué es lo que está haciendo este profeta en este momento? Lo que está haciendo es desviar al pueblo que Dios sacó y levantó y lo sacó de esclavitud para llevarlo nuevamente a la idolatría. ¿Por qué, hermano? ¿Qué le pasó a Aarón? Si Aarón, cuando lo veo, hermano, le ponen su efod, le ponen el urín y el tumín, le ponen todo la vestimenta de un sumo sacerdote. Ahora veo yo a un profeta que ejerció como sumo sacerdote, que ejerció como un levita, y también se habla de él que era un sacerdocio arónico. Y ahora veo yo, hermano, que está cometiendo un error. Podemos fallar nosotros, hermano, con el don que tenemos, sí, pero eso no quiere decir que nosotros seamos falsos. Pero algo que a Dios no le agrada es la idolatría, algo que a Dios no le agrada es la adivinación, algo que a Dios no le agrada es la rebeldía. Entonces nosotros no podemos actuar de una manera diferente solo por querer agradar al pueblo. Entonces me doy cuenta que el hombre quiso agradarlos. Entonces hay profetas que se rebelan, que van en pos de la idolatría, y son aquellos que quieren agradar al pueblo y no a Dios. Terrible. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, dice el pueblo. Y Aarón les dijo, ok, pues, quitad los pendientes de oro de las orejas. Miren, me llamaba la atención. Y luego dice, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Mire qué interesante esto, hermano, porque me llama mucho la atención. ¿De dónde proviene el oro? De las joyas que adornaban el oído. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Un profeta que se revela, un profeta que lleva al pueblo a la adivinación, lo que está haciendo es quitarles el oro, hacerles que su oído se tape para que no haya fe. La fe es figura del oro, no del oro, ¿eh? Oro es figura del oro. Y nos está hablando de que un falso profeta lo que hace es cerrarle los oídos al pueblo. No solamente les hizo un becerro, sino lo que está diciendo es que con la misma, el mismo material, el dinero, con la misma, hizo un becerro, hermano. Yo no sé si me estoy dando a entender en eso, hermano. Por favor, yo quiero que me entienda esta tarde, hombre. ¿Qué es lo que hace un falso profeta? Es taparle el oído al pueblo para que no oiga la palabra de Dios. No te dejes endulzar tu oído por palabras que no son. No podemos quitar el adorno que hay en el oído. Porque mire, usted ha visto, mire, ahí dice, mire, le voy a leer. Aarón le dijo, quita los pendientes de oro de las orejas, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Aquí alguien pudiera decir, o sea que sí, los hombres sí pueden usar arete, hermano.
yo no me voy a meter en ese lío, pero aquí está diciendo que también ellos tenían. Pero aquí nos está hablando de algo figurativo, hombre. No va a irle a poner usted un arete a su hijo. Cáigame bien. No, aquí lo que está diciendo es que les quitaron la fe, les taparon el oído. Ese adorno, ese oro, figura de la fe que adorna tu oído. Porque por el oír viene la fe. Entonces lo que estaba haciendo es que la misma idolatría, la rebelión que había en él, estaba llevando al pueblo a que quedara tapado en su oído. Por eso dice, o no oigáis al profeta, soñador de sueños. Tiene algo que ver relacionado. La rebelión tiene que relacionar porque lo que hace es tapar los oídos de las personas. Y nosotros debemos de tener cuidado en eso. Si Dios dice que también los hijos tenían aretes en sus orejas, por favor, creo que estoy hablando con gente, con personas que conocemos de esto. Por favor, no vaya a salir diciendo de que yo dije que los hombres pueden usar arete. Yo no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Porque es algo figurativo lo que está hablando el Señor ahí de nosotros. Bueno, sigamos entonces. Entonces, Éxodo 32:3 dice, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes. Me llama la atención, todo el pueblo se le dañó su oído. Todo el pueblo quitó el adorno que había en su oído. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. ¿Qué es lo que hace un profeta que se desvía a la rebelión? Es empezar a cerrar el oído del pueblo. Mire, a veces un verdadero profeta lo que tiene es que instruir, enseñar, ¿va? Pero lo que está haciendo es quitarles su bendición, es robarles la bendición del oír, ¿va? Ustedes y yo tenemos discernimiento y Dios nos está hablando en este final de los tiempos que no tienes que dejar que nadie te quite tu adorno en tu oído para hacerlo un ídolo. Y luego dice en el 32:4, y él los tomó de su mano y les dio forma en un buril e hizo de ellos, oiga, un becerro de fundición. Tomó todo el oro y ellos dijeron, este es tu Dios de Israel, le dice, hermano, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Qué terrible, va. Qué terrible cuando ya un profeta va en pos de la apostasía, ¿va? Cuando ya va alguien rumbo a la desviación total, ¿va? ¿Acaso no fue Aarón el que vio que cuando Moisés levantaba la vara se abrían las aguas? ¿No fue Aarón el que vio que la vara se convirtió en serpiente? ¿No fue Aarón que vio cuando la vara fue puesta en el río Nilo y se convirtió en sangre? ¿No vio él las maravillas? ¿Por qué ahora les va a hacer un becerro que es de oro y que él mismo lo hizo y va a llevar al pueblo para que lo adore? ¿Cuántos ídolos hay ahorita, hermano? Entre comillas, cristianos. ¿Cómo puede ser que un pueblo se desvíe a ir en pos de ídolos humanos cuando a Dios no le agrada la idolatría? Cuando al único que se le puede dar el nombre de Dios es a Él, al Señor, a Jehová, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo. Pero miro que un profeta verdadero puede desviarse llevando al pueblo a la idolatría. Y ellos dijeron, este es tu Dios de Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Mentiras, y era un becerro. Dios no dijo que hicieran un becerro. Dios habló de un cordero que quitaba el pecado del mundo. Ese era Jesucristo, nuestro Señor, pero no de un becerro. Entonces veo yo que cuando un profeta no tiene una intimidad con Dios, no está siendo lleno de la palabra de Dios, pronto está a rebelarse. Y cuando ya se revela, va a ir en pos de llevar al pueblo a la idolatría. Qué terrible eso, hermano. Y mire eso, Éxodo 32:5. Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama, mire, diciendo, mañana será fiesta para el Señor.
Bueno, qué terrible va. Terrible está esto, hermano. Veo a un Saúl que Dios lo cortó, no fue más rey, no ejerció más. Veo a Aarón, hermano, siendo llamado por Dios, que también comete cosas que no debería haber cometido. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? La rebelión puede atacar a cualquiera. Y por eso Dios deja un antídoto que se llama obediencia. También deja un antídoto que se llama someteos a las autoridades. Porque mira, hermano, cuando uno se somete a una autoridad, uno está reconociendo que no es rebelde. Por eso quiero que se dé cuenta que alguien que diga una profecía que tal vez no le atinó, no le podemos poner el título de falso profeta. No, el falso profeta es alguien que desvía al pueblo a la rebelión, a la adivinación, a la desobediencia y a la idolatría. Bueno, obviamente hay más aspectos, pero son los que traigo en este momento para no salirme de esos. ¿Cómo hacemos para discernir un falso profeta? Miremos si se somete a alguna autoridad. Miremos quién lo puso como profeta. Y miremos sus frutos. ¿A dónde nos lleva? ¿A la idolatría? Aquí puedo ver también la figura de Aarón, ¿va? De un profeta que va en pos del dinero. Porque para Aarón su Dios era el dinero. Bueno, terrible, ¿va? Terrible esto. Pero bueno, llevo 48 minutos. Me faltan 3 profetas. No sé si me va a dar tiempo. Déjeme ver algunos puntos. Acá. Desde ya, saludos a todos. Gracias hasta Guatemala, a México, Salvador, el norte de Estados Unidos. Si se escucha bien, gracias. Bendiciones a todos. Es que si me pongo a saludarlos a todos, gracias a todos. Vamos a ver. Amén, amén. Bendiciones, amado. Amén, buenos bendiciones. Amén, amén, amén. Bueno, aquí dice una hermana, Aarón fue seducido por el poder de la desesperación, creo yo. Pastor, saludes. Jorge, te saluda. Gracias, George, desde allá de Guatemala. Sí, obviamente fue seducido. Lo que pasa es que considero yo que cuando tenés a la multitud encima, ¿va? Te pueden trancasear, dicen allá en Guatemala, ¿va? Entonces tal vez tuvo temor de hacerlo, pero creo yo que ya él llevaba otra intención, ¿va? Él estaba de acuerdo con ellos de hacer un ídolo. Él estaba de acuerdo, aunque ya no había bajado Moisés. Y entonces en ese momento él se sintió el que podía tomar decisiones, ¿va? Cuando Moisés le dijo que no, que lo esperara. Considero, sí, estoy de acuerdo contigo. Otra hermana dice, distraen acariciando el corazón para poder quitar lo más importante, que es tapar su oído a la fe. Sí, amén. Dios tenga misericordia de todos aquellos que en alguna manera han sido tentados por la extravión personal, pues puede ratificar su vida según siendo un instrumento. Sí, amén. Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel de ti para que te guarde en el camino. ¿Y qué dice? Y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde. Amén. Ese fue el versículo que leí hace rato. No seas rebelde. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Amén. Así es. Es el versículo que puse antes de eso. Amén. Bueno, no sé si me da para poder abordar uno más. Y entonces para la siguiente semana podemos desarrollar lo demás. Lo que pasa es que a veces me tardo mucho. Entonces, acompáñenme a este profeta misterioso. Primera de Reyes 13:25. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta había habitado. Y mire,
oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Déjeme hablarle un poco más de esto. Usted sabe que la vez pasada hablé del profeta misterioso y el profeta viejo. Como lo toman de la misma manera, pues siempre lo han predicado así, ¿va? Entonces me di cuenta que este profeta, el profeta viejo, le hizo al profeta joven una prueba. Mira, al profeta joven misterioso que le puse yo, el Señor le dijo, vas a ir, vas a profetizar, no te vas a quedar a comer en ningún lugar. Vas al mandado, como le decía la mamá a uno allá, anda al mandado y venís. Eso fue lo que le dijeron, va. Amén, dijo él, va. Entonces él dice que fue, habló, profetizó y se vino de regreso. Y ya viniendo de regreso, se encontró con un profeta. Pero versículos antes del 24, 23, dice que los hijos de este profeta le fueron a avisar al profeta viejo que había un profeta de Judá que había venido a profetizarle al rey en ese momento. Entonces como que eso lo activó a él, va. Entonces dice, invítenlo a comer a mi casa. Entonces como no pudieron, dice que le ayudaron a él y él fue en pos del profeta. Y cuando lo encontró, dice que le hizo, he aquí unos que pensaron, y entonces platicaron, el profeta viejo lo invitó a comer, y él le dijo, no puedo quedarme a comer porque la orden de Dios es ir y regresar, y que no coma pan ni beba agua en ningún lado. Eso fue lo que le dijeron. Pero ahí entró la astucia, hermano, del profeta viejo, y dice que lo engañó dándole una profecía, una falsa profecía, que hermano después se cumplió. Lo que quiero darle a entender es que un profeta se puede desviar, se puede rebelar por no haber guardado el mandamiento de Dios. Aarón no guardó el mandamiento. Aarón sabía que no había que cometer idolatría. Saúl no guardó el mandamiento de Dios, la palabra de Dios no la guardó y por eso cayó en rebelión. Y ahora este hombre le dice una palabra y le dice, no, pues el Señor me ha dicho, el Señor me habló por medio de un ángel. Dice en unos versículos adelante, si alguien lo quiere poner, me habló por medio de un ángel. Y dice que le dijo que lo invitara a comer al otro profeta, que no había problema. Y dice ahí, hermano, en la escritura, que el profeta viejo le mintió. Y entonces el otro comprendió, somos colegas, somos profetas, excelente, pues vamos a comer, de seguro el Señor ya te habló. ¿Usted cree que Dios va a utilizar ese método para estarle hablando a la gente cuando ya Dios le dio una orden a alguien? Dios le dijo a este profeta, vas a ir, no vas a comer nada en el camino, vas al mandado y regresas. Esa era la orden. Ya cuando regresaba a Judá, pues ahí se tenía que echar unos sus tacos y todo, pues obviamente ya había regresado, ya había cumplido la palabra del Señor. A Saúl le dijeron, no quiero que dejes a nadie los amalecitas, ni sus vacas, ni sus niños, nada, quiero que todo lo extermines, no te quedes con nada. Y lo primero que hace aquel es perdonar. Entonces me doy cuenta que de alguna manera la rebelión también puede empezar a provocar en alguien el no obedecer la palabra, hermano. El mandato de Dios. Qué terrible eso. Y entonces aparece esto. Dice que el profeta comió, se fue con la palabra que le dio el profeta viejo y en el camino dice que le apareció un león y dice que lo mató. ¿Usted se ha preguntado qué es lo que come un león? Pues carne, ¿verdad? Y cuando usted lee los pasajes, dice que el león no le hizo nada, solo lo mató. Y dice que a la par también había otro animalito que tampoco se lo comió. ¿Qué es lo que estaba hablando el Señor ahí? Que el final de todo profeta rebelde es muerto por un león. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que al final el enemigo nos lleva a la apostasía. Qué terrible esto, hermano. He aquí.
Y entonces dice que aquí pasaron unas personas y vieron el cuerpo del profeta joven echado en el camino. ¿Qué quiere decir eso? El camino, la verdad y la vida es Cristo. Lo que está diciendo es alguien que no continuó el camino, quedó postrado, quedó muerto en el camino. Y luego dice, y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y le dijeron, dice, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Entonces aquí ya le fueron a avisar al profeta que había muerto el profeta joven. Pero me llama la atención porque hay unos versículos atrás donde dice que, y el otro le dijo, aquí está, perdón, en el 18, mire qué versículo más grueso, Primera de Reyes 13, 18, es que los números hablan, dice, y el otro le dijo mintiéndole, el profeta viejo, le dio una profecía mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, trae conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Era mentira. Ahí dice la escritura, mire. Y el otro le dijo, mintiéndole. Qué terrible eso, hermano. Porque no solo el viejo estaba mal también, sino el joven no pudo obedecer. Pero aquí me enfoco en el profeta joven porque Dios le había dado una orden y no la cumplió. Y su consecuencia fue que lo mató un león. El león devora, pero este no se lo comió. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Todo profeta que se revela, tarde o temprano, se muere en el camino. No termina, no culmina su ministerio. Qué fuerte eso va. Y en el 13:26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es un varón de Dios. O sea, él reconoció que le había mentido, hermano. Es varón de Dios. Pero dice, fue rebelde al mandato de Jehová. Por eso le decía yo al principio de aquel versículo, que Dios a veces permite falsas profecías para probarnos. Y aquí lo probaron a este hombre. Por eso es bien importante cuando nosotros oigamos a un profeta decir así dice el Señor. Hay que discernirlo para no caer en estos problemas. Pero aquí me doy cuenta que este profeta fue engañado y también murió en el camino. No terminó su carrera ministerial porque tenía un ministerio por delante. Le aseguro que Dios quería usarlo más adelante en otro ministerio. Qué terrible, ¿verdad? Porque veo yo que el profeta viejo también era rebelde. No aparece ahí, pero era un mentiroso. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros debemos de discernir lo que nos profetizan. ¿Quién nos profetiza? Porque nosotros no podemos estarle oyendo, pues estando oído a la voz de ese profeta que se dice soñador de sueños. Si es del ministerio, gloria a Dios. Oigámoslo, pero también discernirlo, incluyéndome yo, discierna mis palabras. Y si es de Dios, amén, y si no, pues desechémoslo. Porque puede ser que también caigamos en rebelión. Llevo 1 hora. No sé qué hacer porque me faltan 2 y son, pero sabrosos. Los vemos la siguiente semana. Yo no sé si tiene alguna pregunta o alguna aportación. Usted dice, ay hermano, mejor abre la otra semana. Yo quisiera seguir, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna aportación, alguien, sin miedo. No voy a decir su nombre. Pero y si no, eso quiere decir que o me di a entender o no me di a entender nada, ¿verdad? Bueno, terminemos entonces. Y seguimos la siguiente semana viendo a este profeta Ananías, que fue alguien que también se rebeló. Me dan ganas de dármelo, fíjese. Con alguien que me diga, sí hermano, dele. Pero veo que no. Entonces, hagamos una oración.
Qué terrible esto, hermano. Cuando nos damos cuenta que podemos fallar también igual que ellos, va. ¿Le puedo dar ese? Ay, yo se lo doy, va. Que si no, después la otra semana ya no lo doy y el Señor pone otro tema. Bueno, aguánteme, va. Yo sé si alguno tiene algo que hacer, yo sé que después lo va a escuchar, pero déjeme terminar este. Mire este ejemplo. Jeremías 28:10. Entonces el profeta Ananías, a ese sí lo describen como profeta, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice el Señor. Mire, yo creo que analicemos esto. Analicemos esta parte de lo que le voy a leer, porque después le voy a decir en cuál fue que él falló. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. En ese momento, para el pueblo, Jeremías era un falso profeta. Y lo habían apresado y le habían puesto un yugo de madera. En el 28:11 vemos el fluir profético de alguien que es rebelde. Entonces abordémoslo y miremoslo. Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo. Por eso le decía yo, hay profecías personales y hay profecías para todo el pueblo. Entonces aquí él dice, y habló en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice el Señor. De esta manera, yo quiero que analice conmigo y discernamos la profecía y yo le voy a preguntar qué piensa. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor y el rey de Babilonia dentro de 2 años del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. A mí me gusta, hermano, pensar en esto. Yo me imagino a Jeremías ahí con el gran yugo. La gente lo miraba como un falso y lo llevan delante del rey y surge esto. Como que Dios llevó a Jeremías para que él fuera un instrumento de una profecía o de un acto profético, porque lo que hizo Ananías fue un acto profético, romperle el yugo que tenía Jeremías ahí. Y mire, al discernirla se ve calidad la profecía. Mire, pues así habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor y del rey de Babilonia, y dentro de 2 años el cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. No lo discutió. Jeremías no discutió la profecía. ¿Se da cuenta? Dice que él la oyó y se dio la vuelta. Y se fue. Me llama la atención porque no dice nada malo. Si lo bajamos a lo espiritual, qué tremenda esa profecía que le dieron, va. Y qué acto profético que lo hizo, va. ¡Pah! Rompe el yugo y así era, y calidad. Pero surge algo ahí, hermano. Miremos más adelante. Jeremías 28:12. Entonces vino a Jeremías palabra del Señor. Oiga, después de que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. Aquí veo yo que el hombre se voltea y se va. Y Dios le habla en ese momento a Jeremías. Entonces vino Jeremías, palabra del Señor, después de Ananías, que después había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías diciendo, oiga, mire un verdadero profeta, hermano. Qué lindo eso. Y le dice el Señor, ve y habla a Ananías. No le dice, ve y habla al pueblo. Mire cómo trabaja Dios. Vas a ir y le vas a hablar a Ananías. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Cuando hay un profeta de Dios, hay que temblar, hermano. La verdad. Ahí sí que mejor reconocer que uno está mal, va. Porque cuando Dios levanta a un hombre con una unción de esa magnitud, hermano, hay que temer. Hay que temer. Y Jeremías, y le dice, ve y habla a Ananías. Esta profecía es para ese profeta rebelde. Y dile, así dice el Señor. Has roto el yugo de madera, pero en su lugar harás un yugo de hierro.
Qué tremendo, ¿ah? Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas las naciones. No dice solo de Israel, sino dice de todas las naciones. Porque en ese momento el que iba a gobernar era el imperio babilónico, o el que ya estaba ejerciendo con más auge. Para que ni sirvan, dice, para que sirvan, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y le he dado también las bestias del campo. Y luego dice, y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escuchad ahora, Ananías. A la gran, qué tremendo. Y el Señor no te ha enviado. Y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Mire qué tremendo, hermano. Porque cuando Dios pone a un profeta, Dios lo respalda. Pero cuando un profeta se revela y se pone él mismo, Dios no lo respalda, hermano. ¡Ja! Temible. Y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escuchad ahora, Ananías, escuchadme ahora vosotros que te decís sois profeta y nadie te ha enviado. Qué tremendo, hermano. Es terrible cuando un profeta se desvía de una cobertura y se empieza a volver profeta ambulante y no tiene a quién someterse. Ese va rumbo a la rebelión, y cuando empiece a ejercer la rebelión, lo que va a hacer es buscar la adivinación, la desobediencia, y va a parar en la idolatría. El Señor te ha enviado, no te ha enviado a ti, Ananías. ¿Por qué estás profetizando si no te ha enviado el Señor? ¿Por qué estás profetizando si no te han ejercido, no te han enviado todavía como ministro? Mira qué delicado esto, hermano. Si tienes el don carisma, gózate y dale a la congregación, ejércelo ahí, pero fuera de ahí no, porque no has sido enviado. Y mira lo que dice Dios: yo no te he enviado a profetizarle a la gente. Yo no te he enviado a profetizar, Ananías. ¿Quién te envió? Y eso que tú has hecho, lo que estás haciendo es poniendo al pueblo a que crea en una palabra de mentira. Y en el 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor, he aquí te voy a quitar sobre la faz de la tierra, le dice, hermano, en este año. Mejor léalo usted. Porque has aconsejado rebelión contra el Señor. ¿Qué rebelión tenía? Si la profecía estaba a calidad la que se echó. Pero había algo más ahí, que cuando alguien es profeta o se dice ser profeta sin que Dios no lo ha enviado, es un profeta rebelde. Y entonces el Señor actúa. Qué terrible esto, hermano. Yo no sé si usted me recibe esto. Y Jeremías 28:17 dice: y murió el profeta Ananías aquel mismo año, en el mismo y en el mes séptimo. Checa, qué tremendo esto, hermano. ¿Cuántos Ananías no hay en el mundo llevando al pueblo a la rebeldía, a la apostasía, a la idolatría? Nosotros no podemos, Señor, pedirle al Señor que nos ayude, pero nosotros no podemos caer en idolatría, hermano. Es que mi cobertura. Sí, es tu cobertura. Hay que amarlo, pero no hay que llevarlos a tuto. No nos lleves a nosotros como ídolos. Nosotros no somos ídolos. Solo somos hombres que Dios utiliza nuestra boca para ejercer. Pero nada más. De ahí somos igual que tú. Salgo de aquí, me duele la cabeza, me duele el pie. ¿Pero por qué? Porque en el momento cuando Dios va a usar a un ministro. Por eso, profeta que no es enviado, va rumbo a la rebelión. Profeta que no se somete, va rumbo a la rebelión. Y su final es adivinación, idolatría, mentira. Es delicado. Pero si Dios nos está hablando, debemos de abrir nuestro corazón, hermano, para no caer en esto. Uno más, profeta Semanías. Ya le dije uno, entonces le doy el otro de una vez, como de gratuito. No se lo voy a cobrar, porque no se cobra la palabra, se expone.
Jeremías 29, 27. Pues entonces, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anot, que os profetiza? Porque él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo: en el destierro será largo y edificarán casas, habitadlas, plantadlas en huertos y comed frutos. Quiero explicar esto. Este profeta Semanías también cometió el error de Ananías. Y aquí, pues entonces, ¿por qué has reprendido a Jeremías de Anot que os profetice? O sea, lo reprendieron. Reprendieron al profeta Jeremías. Hermanos, se acaban de ver una gran profecía que se cumplió. Y en el 29, 28 dice: porque Él nos ha enviado un mensaje. Mire qué lindo esto, hermano. Esto me da a mí una luz para que todo aquel que no pueda dar la profecía en los turnos, que la escriba y que la envíe a su cobertura. O Dios te habló en tu casa, te habló por un sueño, gloria a Dios, va. Sé que Dios trabaja así, pero hay que escribirla y enviarla, y salimos del chance. Porque Él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo, Él le profetizó, le mandó una profecía: el destierro será largo, edificad casas y habitadlas, plantar huertos y comer sus frutos. Y entonces el que la leyó fue este sacerdote Sofonías, Jeremías 29, 29. Y leyendo esta carta a oídos del profeta Jeremías, oiga, entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, 29, 31, envía un mensaje a todos los desterrados diciendo, así dice el Señor, acerca de Semanías, el Nelamita, dice ahí, por cuanto Semanías os ha profetizado, o sea, era profeta, sin que yo lo haya enviado. Mira, hermano, qué terrible es, hombre. Yo le pido a Dios que atendamos a esta palabra. Si no te han enviado, no sos enviado. Espera tu tiempo, espera tu momento. ¿Cuál es la gana, hombre, de querer ir a profetizar? Y puede ser que tal vez entre esas cometas el error de hablar mentira y desviar a alguien del camino del Señor. No, eso dejáselo a los profetas que fueron enviados. Pero no podemos usurpar. Semanías y Ananías fueron dos profetas que no fueron enviados por Dios, no fueron puestos por Dios, y ya se dieron cuenta que lo que hicieron fue llevar al pueblo a la rebelión. Por cuanto Semaías os ha profetizado sin que yo lo haya enviado, dice el Señor. ¿Por qué deja eso el Señor marcado ahí? Y os ha hecho confiar, oiga, en una mentira. Igual, yo creo que eran de la misma escuela de Ananías. Yo creo que eran cuates, iban al mismo discipulado, me imagino yo, porque los dos actuaron de la misma manera. Qué terrible esto, hermano, cuando alguien no se deja formar. Y en el 29:32 dice, por tanto, así dice el Señor, he aquí voy a castigar a Semanías y a el Nelamita. Y aquí es donde me da un poco a mí de tristeza, porque podemos meter a nuestra familia en problemas. Y mire, y a su descendencia. No tendrá nadie que habite en medio de este pueblo. O sea que ese pecado de rebelión, de haberse enviado él solo, le costó también a su descendencia. Padre, que nos ayude, ¿verdad? Y verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, declara el Señor, porque ha predicado rebelión en contra del Señor. Entonces le está diciendo, profetizaste mal, hablaste mal, no fuiste enviado, hiciste que mi pueblo se rebelara, no vas a ver el bien que le voy a hacer a mi pueblo. Dice, hermano, Dios está interesado en nosotros de que nos vaya bien. Y mire, Él tiene cuidado aún de quienes son falsos. Él los descubre. Es lo que veo yo. Pero cuando hay un profeta genuino de Dios, hay que temblar, hermano. Por eso la importancia de que el hombre de Dios se cuide, hermano.
porque cualquiera puede caer en esto. Veo hombres puestos por Dios que fallaron. Ni verá el bien que voy a hacerle a mi pueblo. Una falsa profecía, una rebelión puede llevar también a nuestra familia a que no disfrute. Termino con eso. Hoy sí voy a terminar. No hay más preguntas. No. Déjeme hacer una oración. Y pidámosle a Dios que no haya rebelión en nosotros y que no usurpemos un lugar que no nos corresponde, sino que todo en su momento llegará. Porque vemos ejemplos de hombres que se pusieron solos y fueron rebeldes y llevaron al pueblo a la rebeldía. No es tanto que tú seas rebelde o que el profeta ese sea rebelde. El problema es que engañan al pueblo de Dios llevándolos a la rebeldía. ¿Cuántos profetas rebeldes ambulan? Y el Señor Jesucristo lo dijo. Se levantarán muchos falsos profetas engañando a mi pueblo. Por eso, hermano, esta labor y este oficio profético no se puede hacer si no hay una búsqueda de Dios, hermano. Yo le pido a Dios que en sus oraciones se acuerde de mí, porque leo y veo y entiendo que uno puede llegar a ser de gran bendición al pueblo, pero también puede llegar a ser de maldición a un pueblo. Así que hagamos una oración y pidámosle perdón al Señor si en algo hemos hecho mal y que el Señor nos auxilie y nos enseñe. Así que, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos de ti, Señor, suplicándote primeramente que perdones mis pecados, mis errores, mis malos pensamientos, mi forma de caminar, si en algo te he ofendido, Señor. También te ruego que de la misma manera perdones los pecados de tu pueblo, sus errores, sus fallas, sus pensamientos, sus malos deseos. Y, Señor, no permitas que en nuestro corazón haya rebelión, Señor. Señor, desautoriza todo aquello que quiera formarse una raíz de rebelión. Y nosotros, Señor, te rogamos que podamos caminar sólidamente en el camino de la verdad. Que en nuestra boca siempre haya verdad y que no haya mentira. Señor, que podamos ir en pos de la santidad para poder agradarte y poder ser útil en tus manos, en el ministerio. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que escuchan mi voz y que han de escuchar este video. Te ruego, Señor, que los hagas prosperar, Señor, como dice Segunda de Crónicas 20:20. Oíd a los profetas y seréis prosperados. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda llegar a aquel pueblo y pueda ser de bendición y que puedan prosperar en el conocimiento. Así yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, pues me excedí un poquito, pero quería terminarlo y darle gracias a todos por estar ahí conectados. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la siguiente semana y le pido a Dios que esta palabra pueda llevar espíritu y vida y que pueda llevar la función a la cual Dios la ha enviado en esta tarde. Recuérdese, todos los martes a las 5:30 de la tarde estaremos acá con nuestro programa Crónicas de los Profetas con su servidor, va. Y perdone por la tardanza, ya que siempre hay algo que nos hace empezar tarde. Dios me los bendiga y hasta pronto.